Hoy, en el mundo del tiro deportivo, lo tenemos a Bernardo Tovar, que nos va a comentar su realidad hoy en Brasil. También vamos a hablar con Marco Carrillo, que nos va a comentar su nueva estrategia, ya pensando en los Juegos Olímpicos en el 2021. Todo esto y mucho más en el mundo del tiro deportivo. Bueno, bienvenidos a una nueva entrega del mundo del tiro deportivo. Un programa especial, como todos los programas, pero en una nueva estructura, desde casa, como todos ahora, cuidándonos y cuidando de toda nuestra familia, de la pandemia a nivel mundial que nos está afectando, pero bueno, también como afectó nuestras vidas, es una vida que también afectó el deporte, afectó todas las competencias internacionales y locales que estaban programadas para este año. El primer programa estuvimos hablando con Ariel Martínez de los Juegos Olímpicos, de la posibilidad de suspensión. Los Juegos ya están suspendidos y eso no es un dato menor. También se han suspendido todas las competencias internacionales a nivel sudamericano, americano y mundial. Localmente también todos los polígonos están cerrados porque así lo determinan las autoridades y así es lo mejor que tenemos que hacer para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Y por eso es un programa nuevo, formato nuevo, circunstancial, estamos haciendo grabado y va a salir obviamente por la radio y van a poder ustedes disfrutarlo y poder compartirlo en el canal, en el mundo del tiro deportivo, en el canal de YouTube. Y bueno, sin más palabras, arrancamos con este programa. Vamos a tener a dos grandes representantes del tiro a nivel sudamericano. Vamos a arrancar con el primer representante de Perú. Vamos a contactarnos con Marco Carrillo Ceballos. Estamos comunicados con Marco Carrillo Ceballos, un viejo conocido del programa, tirador de pistola del equipo nacional peruano, atleta olímpico y bueno, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, que eran 2020, pero bueno, te doy la bienvenida al programa, Marcos, y bueno, contame cómo es tu realidad después de tu última gira, que quisiera que nos comentes cómo te fue. Hola Cristian, ¿qué tal? Saludos a todos tus oyentes. Primero que nada, agradecerte por la introducción y bueno, en el tema del panorama para nosotros los deportistas que estamos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio es ya un poco más claro. Ya tenemos ya la fecha definitiva, que es el próximo año, entre julio y agosto. No pasamos del próximo año y nada, solamente trabajar para que se dé de la mejor manera nuestra preparación y continuar con el apoyo de nuestros entes rectores del deporte, ¿no? En el caso del Perú, el IPD. Está bien. Vos venías de una gira en Estados Unidos. Sí, yo empecé el año de competencias con el Campeonato Nacional de Estados Unidos, que fue la última semana de febrero, 1 de marzo, y luego me hice una base de entrenamiento en la ciudad de Tampa, en Florida. Ese fue mi segundo evento del año.
aprovechando que estaba en Estados Unidos, también hice reparar mis armas, hacerles un chequeo ahí a las de fuego 22, calibre 22. Y nada, acabando la base de entrenamiento, llegaba acá para partir rumbo hacia la primera copa del mundo de la India, de la ISSF, y nos dio la noticia del COVID-19, de la cancelación, la postergación primero de la Copa del Mundo de la India, luego la cancelación de la Copa del Mundo y evento previo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nada, se desató todo el tema global del COVID-19 y estuvimos primero un poco sin tener un horizonte claro y saber hacia dónde íbamos, pero bueno, ya todo esto se ha calmado, se ha tranquilizado y esperamos que pueda ser así en lo que queda de estos meses, ¿no? ¿Y cómo sobrellevas esta situación de, bueno, obviamente como todo el mundo, estar aislado, estar lejos de tus afectos, tu familia, de tus compañeros de trabajo y bueno, del equipo con el que estabas acostumbrado a ir y venir para todos lados? Bueno, primordialmente de la familia. Yo no vivo con papá, no vivo con mis hijos, vivo separado de ellos. Entonces el día que nos dieron la noticia pensamos que iba a ser pronto y ya de esto han pasado 4 semanas. En Perú mañana se cumplen 4 semanas de la restricción de salir a las calles. Y bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Estar un poco lejos de los niños, de no ver a los padres, los hermanos, los amigos, ¿no? Es un poco complicado, pero es por el bien de la comunidad en general. El tema de la tecnología ayuda mucho, la videoconferencia, la videollamada. Nos vemos a diario con mis hijos, los veo todos los días, conversamos constantemente, estamos también conversando con el tema de ellos, que es una novedad también, las clases virtuales, que también se están dando alrededor del mundo. Entonces, afrontando este nuevo cambio mundial de la mejor manera posible, tratando de sobrellevar un poco las penas, de cambiar la manera de convivir y de vivir, porque realmente es un cambio en todo el mundo y nada, tratando de ponerle la mejor cara para que sea lo más llevadero posible. Seguro, estamos todos en la misma situación, obviamente haciendo el sacrificio de quedarnos en casa, cada uno en su lugar, ya sea en su departamento, en su casa, en su hábitat, para protegernos y bueno, porque todos creemos que es la decisión correcta, que estamos esperando que esto sea manejado de la mejor forma posible a nivel sanitario y que bueno, que nos vaya bien a todos. Es como decís vos, es una complicación a nivel personal, a nivel laboral y a nivel deportivo. Y comentame, sé que tu papá es tu entrenador, bueno, obviamente ahora está todo cortado, pero ¿qué haces? Bueno, aparte de estar encerrado como todo el mundo, ¿haces algún tipo de ejercicio en técnica o te tomaste unas vacaciones directamente pensando que tu objetivo principal es el año que viene? Bueno, sí, yo trabajo con el viejo a distancia, también este medio nos ayuda mucho la videollamada, las llamadas por internet, es mucho más fácil estar en comunicación. Y al principio, no te voy a mentir, sí veníamos trabajando acá en casa lo que se podía, el tiro en seco, un poco la parte de la técnica, de la mentalidad, y ya después, al saber que se ha postergado un poco la fecha de los juegos, ya hemos hecho un alto casi obligatorio, pero nada, siempre seguimos trabajando los conceptos básicos para mantener un poco el cuerpo y la técnica. Comentame un poco, porque vos lo conociste y a lo mejor tenés detalles que nos podés compartir, bueno, tuvieron muchos días sin poder regresar a su tierra, el equipo cubano, problema que bueno, ellos pudieron solucionar, pero actualmente Bernardo Tovar, el entrenador brasilero colombiano, quedó varado en Río de Janeiro. Bueno, ese es un problema que tiene él como muchos miles en diferentes partes del mundo. Bueno, sé que pudieron viajar, pudieron volver a su tierra. ¿Cómo fue ese tema con ellos que quedaron atrapados en Lima? Bueno, estábamos en constante comunicación. Yo sabía que estaban albergados en el Comité Olímpico Peruano, donde desde un principio tenían
un alojamiento ya acordado con la Federación de Tiro también. Y sé que tenían programado su viaje justo para las semanas donde se dio el tema de la inmovilización social acá en Perú, el cierre de fronteras, y se les hizo un poco difícil el poder salir, pero también sé que han estado en comunicación con su embajada y que han tenido el apoyo de ellos para poder conseguir este vuelo humanitario, tanto de ida y vuelta, de peruanos hacia Cuba y de cubanos, perdón, de peruanos que estaban en Cuba y de ellos y el equipo de vóley que estaban acá varados en Perú, ¿no? Está bien. Y bueno, de ahora en adelante, independientemente de bueno lo que dure, digamos, la concientización de que tenemos que quedarnos en casa como para poder que esto se termine de una vez. O sea, me imagino que no tenés ningún plan a nivel deportivo, solamente esperar a ver cuándo se levanta esto, porque no hay ninguna perspectiva, obviamente menos de una actividad deportiva a nivel mundial. Bueno, el tema, como te digo, ha pegado en el mundo de una manera muy fuerte y todos los campeonatos, tanto regionales como internacionales, y han sido postergados, ¿no? El tema del deporte se ha paralizado completamente durante este año, quizás hasta octubre o noviembre, en mega eventos deportivos. El tema de los Juegos Olímpicos que se ha aplazado hacia el próximo año, ¿no? Entonces, los deportistas somos conscientes de que la prioridad en una situación de esta envergadura es mantener a salvo a la población mundial. Y somos también nosotros parte de la población mundial. Entonces es necesario entender que ante cualquier situación o evento deportivo o demás está por encima la vida, ¿no? Tanto de nosotros como de nuestros familiares y de la comunidad en general. Entonces, todos los deportes han sufrido una gran para en lo que queda de este año, en lo que va de este año. Y nada, yo tengo ya planeado arrancar el próximo año con la mejor de la disposición, si es que se logra sobrellevar esta pandemia lo antes posible. Reajustaremos nuevamente el calendario a lo que se pueda lograr hacer este año todavía. Entonces siempre queda una posibilidad de hacer un reajuste dependiendo de la situación que se viva en el mundo, ¿no? Porque no solamente son los torneos que quedan paralizados acá en Perú, sino a nivel de la región, de Sudamérica, de América en general y en el mundo, ¿no? Entonces, mientras que todo no esté en igualdad de condiciones para que todos podamos asistir a un evento, llámese Copa del Mundo, Campeonato Mundial y demás, yo creo que no va a ser equitativa las opciones para todos. Entonces habría que esperar que todo se estabilice, que todos los países participantes de Juegos Olímpicos y demás puedan conseguir que su población ya no sea vulnerable y lograr superar el tema del COVID-19, ¿no? Bueno, Marcos, te agradezco la molestia. Bueno, sé que tenés mucho tiempo como todos, pero también tenés tus cosas ahí en tu casa, en tu hogar. Te agradezco que siempre estás dispuesto a conversar y a compartir tu vivencia y tu experiencia. Y obviamente te deseo lo mejor, bendiciones para vos, tus hijos, para papá y mamá, que obviamente los quiero mucho. Y bueno, pronto espero volver a llamarte, pero ya charlando de los nuevos torneos que vayas a competir. Sí, Cristian, muchas gracias por la llamada, siempre dispuesto a conversar contigo, a poder tener una bonita charla para tus oyentes. Y nada, quiero enviarle un fuerte abrazo, un saludo a toda la comunidad del tiro deportivo en Latinoamérica y todos los oyentes de tu programa, y que pongamos la mejor de nuestras voluntades para que esto pase pronto, y espero que estén muy bien y reencontrarnos nuevamente en los campos de tiro como siempre, con mucha alegría. Bueno, te agradezco muchísimo, Marco. Y fue un gusto volver a hablar con vos. Estuvimos hablando con Marco Carrillo.
Seguimos con el tiro deportivo. Bueno, acabamos de hablar y conocer la realidad de Marco Carrillo, un conocido acá del programa, como todos, limitado toda su actividad por estar cuidándose en cuarentena como todos nosotros, obviamente comentándonos sus vivencias personales y bueno, la cuestión cómo quedó su etapa de preparación deportiva para los Juegos Olímpicos. Y también en estos días nos hemos enterado de que un gran representante del tiro sudamericano, histórico representante del tiro sudamericano, por suerte como tenemos muchos, el señor Bernardo Tovar, actual entrenador del equipo nacional de Brasil, viniendo de una gira, había quedado y quedó varado en la ciudad de Río de Janeiro. Y bueno, obviamente hay una lucha de sus hijos intentando lograr un vuelo humanitario para poder repatriar a su padre. Todavía eso no se ha dado, pero bueno, tomamos conciencia, surgió la inquietud en la producción y por eso quisimos hablar con él. Y bueno, eso lo queremos invitar, vamos a compartir esta increíble y extensa entrevista que tuvimos con el señor Bernardo Tovar, colombiano, campeón del mundo, tirador olímpico, actual entrenador del equipo de Brasil. Tenemos el placer nuevamente de estar en el programa con Bernardo Tovar, una leyenda del tiro sudamericano a nivel mundial. Ya le hemos presentado, ya hemos tenido el gusto de tenerlo varias veces, donde hemos hablado mucho de deporte. Algo nos ha comentado de su experiencia como tirador. Actualmente es el entrenador del equipo de tiro nacional de la República Federativa de Brasil. Y bueno, le doy la bienvenida al programa, Bernardo, y lo llamo pero por otra circunstancia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Cristian, buenas noches. Es para mí un verdadero gusto saludarlo, saber que en su familia están bien de salud. En este momento yo creo que la única preocupación que tenemos los seres humanos es cuidarnos de ir a tener un contagio, sobre todo que es una enfermedad tan rara esta, ¿no? Y que no hay curas. Aparentemente no hay todavía el medicamento como lo hay ya algunas cosas para otras enfermedades. Entonces hay que cuidarse muchísimo esto y el único remedio, según parece, es estar aislado. Entonces, usted, Bernardo, coméntenos, actualmente no se encuentra en Cali, en su ciudad donde está su familia, sino que si no mal entiendo, quedó varado en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Sí, en este momento yo quedé bloqueado acá, pero bueno, de los males el menor, Cristian, porque nosotros habíamos podido quedar bloqueados era en Polonia. Nosotros estábamos en una concentración en Polonia, previo a la Copa del Mundo de India. Bueno, se trancó la Copa del Mundo, se eliminó la Copa del Mundo de India y se vino un bloqueo de fronteras en Polonia y nos tocó salir a nosotros, como decimos, en carreras. Eso fue organizar maleta a toda carrera y salga volado. Por fortuna, el entrenador de rifles de Polonia, el señor muy querido, nos ofreció con Emerson Duarte, que era con quien estábamos allá, nos ofreció llevarnos hasta la frontera, de allí de Wrocław, que en la ciudad donde nosotros estábamos, a la frontera son como 270 kilómetros. Madrugamos y arrancamos y él nos dejó en la frontera, pasamos a Alemania y eso ya estaba cerrado por cosas de mi Dios, cosas de pura suerte. Llegamos nosotros a la estación del tren, a la estación ferroviaria, después como de una caminata de 50 minutos, porque no habían taxis, no había buses, no había nada en esa ciudad en donde nosotros llegamos, y pasaba en ese momento un tren para Berlín, y allí pues logramos nosotros subirnos a ese aparato y salimos de allá.
y ya en Berlín tuvimos la gran fortuna de que el agregado militar de Brasil en Alemania era un compañero del curso de Emerson. Emerson pues es militar también del ejército, y este señor fue el que salió a ayudarnos allí al aeropuerto con el trámite de armas y todas estas cosas, y logramos nosotros embarcarnos para tomar el vuelo para venir a Sao Paulo. Si nosotros no hubiéramos corrido con esa suerte, nosotros estaríamos en este momento en cuarentena en Polonia. Entonces eso sí que habría sido un lío impresionante. Aquí ya no es tanto el lío, porque pues Emerson está en su casa, yo estoy en el apartamento en donde yo siempre he vivido estos 4 años. Entonces pues lo único así que hay aburridores, que se levanta uno, mira por la ventana y cuando voltea uno hacia atrás, entonces voy a limpiar esta pared, voy a bajar estos cuadros, los voy a sacudir. Estamos haciendo el trabajo de limpieza, sacando mugre de donde no lo hay. La maleta ya la he organizado como 3 veces para que a la hora que abran en los aeropuertos en Colombia y yo logre tomar un vuelo, inmediatamente salir, que no tenga ningún inconveniente. Todo lo que yo estoy haciendo. Bueno, y que todos los días tengo, por fortuna, aquí en el apartamento había una banda, un caminador eléctrico, entonces pues todos los días me monto 1 hora allí en el caminador a caminar, a trotar un poquito y mantenerme pues en mi parte física, ¿no? Eso es todo lo que estoy haciendo ahora. No me ha dado afortunadamente todavía por declamar poesía o por otras cosas que de pronto le dan a uno cuando está solo. Está bien. Obviamente es una situación incómoda que la estábamos viviendo todos, como la vive usted, lejos de la familia, lejos de su tierra, pero bueno, acomodado, como dice usted, con sus comodidades. Y esto obviamente, más allá de la cuestión deportiva y la cuestión laboral, ha habido un movimiento que se ha intentar de que usted pudiera conseguir un salvoconducto para llegar a Colombia. Al frente están sus 2 hijos. Eso lo estuve viendo en las redes y bueno, yo lo quería comentar públicamente para que obviamente también toda la gente del programa lo conozca. Sí, Cristian, infortunadamente pues por ese lado no se ha podido hacer nada, porque pues bueno, yo no soy el único colombiano que está en estos problemas en este momento. Y por fortuna yo no tengo los problemas que me he enterado de otras personas, de otros colombianos que están en distintos sitios del mundo, que están pasando verdaderos problemas. A raíz de esto que hicieron mis hijos por las redes, ellos quisieron hacer una especie como de censo de la población colombiana que estaba por acá en distintas ciudades del Brasil. Entonces ese censo ellos lo quisieron hacer con unos formularios que hicieron con la dirección del Ministerio de Deportes de Colombia. Les dijeron: ayúdenos ustedes con esto, hagan más o menos un censo de la población, nos damos cuenta, a ver si podemos sacar un vuelo humanitario de Brasil para acá. Y resulta de que cuando ellos hacen esto, llegaron como 160 formularios de colombianos que viven aquí en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Espíritu Santo, bueno, en distintas ciudades de aquí del Brasil. Gente que está aquí, se vinieron, los mandaron sus empresas a algún trabajo, alguna cosa, escogió el bloqueo acá. Otras personas que viven aquí en Brasil, que trabajaban aquí en Brasil, y digo trabajaban porque pues en estos momentos de crisis y en todos los países del mundo sucede eso. Si hay que cerrar una empresa por una crisis como la que estamos viviendo, pues los primeros que se tienen que ir para la calle son los extranjeros, no van a sacar a los nacionales. Entonces toda esta pobre gente quedó sin empleo, y eso sí es una cosa, Cristian, grave para cualquier ser humano, que usted quede en una situación de estas en cualquier sitio del mundo con unos recursos
muy limitados y que comience usted a ver que entre más días pasan, menos plata en el bolsillo tiene usted para comer, para pagar un alojamiento, bueno, eso es un lío impresionante. Y como siempre, pues la gente está tratando de solucionar sus problemas. Eso es como, por ejemplo, a mí me tocó vivir la situación de mi casa yo soy de la ciudad de Popayán, en Colombia, y en el año 83 hubo un terremoto, precisamente para una Semana Santa también. El día Jueves Santo hubo un terremoto en Popayán, eso fue una cantidad de muertos impresionante, y yo estaba en una concentración en Medellín, porque nos íbamos para México a una competencia. Y eso fue la cosa más horrible del mundo, por supuesto. Pues eso fue un problema únicamente de esa ciudad, que fue el epicentro del terremoto y la demás población de Colombia pues no tuvo esos problemas. Entonces había el apoyo aéreo, apoyo en cuanto a comida, en cuanto a médicos. Bueno, se volcó todo el mundo a ayudar a la ciudad. Las cosas de los ciudadanos de Popayán quedaron ancladas en el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente pues tuvo que dejar, por ejemplo, en el caso de nosotros los deportistas, tuvimos que dejar el deporte a un lado y dedicarnos a ver lo que estaba pasando con nuestras familias en nuestra ciudad. La casa se cayó, la casa se partió, entonces había que terminar de tumbarla y volver a levantar la casa. Bueno, miles de cosas, gente que quedó debajo de escombros, entonces mientras había que buscar a los parientes que estaban perdidos y cosas así por el estilo. Esto es más o menos lo que estamos viviendo en el momento. Las cosas del deporte pasan a un segundo plano, las cosas del empleo pasan a un segundo plano. Hay que dedicarse a saber, bueno, ¿yo qué voy a hacer ahora que en este momento de crisis y cuando esto vaya terminando y esté comenzando nuestra vida normal? ¿Qué va a pasar cuando la economía de todos los países se va a venir al suelo? Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos, Cristian, a futuro y a un futuro inmediato. Terminando esto, Dios quiera que esto se termine, esta zozobra tan horrible de la enfermedad, que se termine en un mes o en 2 meses, bueno, pero después tenemos que volver otra vez a arrancar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque ya no va a haber la misma situación de comodidades, digámoslo así, que teníamos hasta el momento. Sí, va a cambiar todo. Entonces, se va a restringir mucho. Esto tiene que cambiar, esto va a cambiar. Entonces, yo le calculo a esto, yo no sé, 2, 3 años más. Yo no creo, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos se puedan hacer el año entrante. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque es que, mire lo que está pasando en Estados Unidos. Y hombre, Estados Unidos tiene toda la plata del mundo y toda la tecnología del mundo para poder atender estas cosas, pero miren lo que está pasando allá. Sí, es algo que no se puede predecir porque nadie sabe cómo se va a comportar la enfermedad en lugares tan distintos como es el hemisferio norte o el hemisferio sur. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, lo que usted dice. Esto es una cosa que fue de un momento a otro y nadie decía, vea, yo tengo la pastillita para poder contrarrestar esto, o yo tengo la vacuna. No, es que, ¿qué están diciendo los médicos, los científicos que saben de este tema? Hay gente que está trabajando en este momento en buscar una vacuna contra este virus, ¿cierto? Eso se demora tranquilamente 1 año, año y medio, miércoles. 1 año, año y medio, se llegó la otra Olimpiada 2021, ya sacaron fecha. Sí, están siendo muy optimistas y todo. Bueno, es bueno ser optimista, pero yo creo que va a llegar la fecha de la Olimpiada y no se va a poder hacer. No se puede hacer, Cristian. Es muy complicado. Es que mire, usted, por ejemplo, el caso de nosotros los entrenadores, habíamos trabajado 4 años llevando la gente a un nivel óptimo para poder estar en la Olimpiada. La Olimpiada ya estábamos por irnos a ella, ¿cierto?
4 años que en este momento, yo digo, se perdió la forma deportiva. De todos, absolutamente de todos los deportistas del mundo, la forma deportiva se perdió. La forma deportiva la pierde usted muy fácil. Ganarla, volver otra vez al sitio donde usted estaba, se demora un tiempo. Entonces, la Olimpiada del 2021, si es que se hace, eso no va a ser una Olimpiada como han sido las Olimpiadas, las normales. 5, 6, 7 Olimpiadas últimas, que el nivel ha sido muy alto. ¿Ve? Sí. Entonces, yo no sé, no. Mire, los alemanes con toda su tecnología, dijeron, la Copa del Mundo no va, la Copa del Mundo de ahora de junio. Los hindúes cuando terminaron, cuando cerraron su Copa del Mundo, dijeron no, la hacemos en la primera semana de mayo. Eso dicen el comunicado oficial de la ISS, ¿cierto? Sí. Que India no hacía la Copa en ese momento por el problema del coronavirus, pero que se hacía en la primera semana de mayo. Miércoles, ¿cuál primera semana? La primera semana de mayo ya está encima y mira el problema en que estamos todavía. Sí, no. Es complicadísimo por los tiempos. Encima, acá, bueno, aunque las situaciones no son iguales, pero Latinoamérica tiene ahora una contención, o sea, ha tenido brotes, pero no tan grandes como en Europa, ayudado mucho por el clima, acá todavía, recién acá en Argentina, recién ahora empezó a llegar un poquito el frío. Hemos tenido acá los climas un poquito más tropicales, no hay tanto frío en esta época. Pero va a ser cuestión de tiempo que el invierno llegue, que la gente tenga que amontonarse para ir al trabajo y bueno, que ahí empiece comienza el problema. Exactamente. Mire, tenemos que ser realistas en estas cosas. Nosotros no tenemos la disciplina que tienen los europeos, los asiáticos, en donde esta gente ha tenido a través de su historia, 80 años atrás, 90 años atrás, estos pueblos han tenido guerras y guerras crueles, las 2 guerras mundiales, miles de cosas, problemas serísimos, y es gente que está acostumbrada primero a ese sufrimiento, segundo, es gente que tiene ya por ejemplo, los sistemas de defensa civil que tienen ellos, ya saben qué hay que hacer en caso de un temblor, en caso de un incendio, en caso de una inundación, en caso de cualquier cosa grave que se presente para la población de sus países. Ya tienen ellos un protocolo a seguir, ¿cierto? Nosotros por acá, Cristian, tenemos problemas gravísimos como los que nos han tocado sufrir de pronto en nuestros pueblos, y resulta de que pasa el inconveniente que hay en ese momento, pero eso no nos deja nada de enseñanza. Mire, nosotros tuvimos como una anécdota en Colombia en 1985 una población que se llamaba Armero. Y se llamaba, ¿por qué? Fue una población, yo no sé usted si se acuerda, el volcán nevado del Ruiz, en un determinado momento, comenzó a deshielar, se hicieron unas represas, nadie le paró bolas a eso, cuando se vino una avalancha, y un pueblo de 25,000 personas lo borró quedó sepultado bajo el lodo ese pueblo. No habían protocolos establecidos en Colombia. Pasó la avalancha de Armero, después vino el terremoto de Armenia en Pereira, en la zona cafetera, y tampoco habían protocolos. Entonces se pregunta uno, bueno, Armero no enseñó nada, Armenia tampoco enseñó nada. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Claro, que hay que tener en cuenta. Y nosotros, en Latinoamérica, nosotros no hemos sufrido, Cristian, no nos digamos mentiras. Sí han habido cosas gravísimas en nuestros pueblos, pero no son cosas de sufrimiento graves, ¿ya? Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó? No quedó piedra sobre piedra. Sí, quedó devastada y se reconstituyó. Casi 30 años tuvieron para reconstruirse. En mi ciudad, año 1983, o sea que son hace
punta de años, ¿cierto? ¿30 y qué? 36. Como 37 años, Sí. creo que fue de ese terremoto. Y usted va a Popayán, argentinos que hayan estado en Colombia y que hayan ido a Popayán, pueden decir si es así o no es así. En Popayán hay vestigios del terremoto todavía. Hay vestigios del terremoto. Entonces, usted imagínese lo que va a hacer esto, economía caída, el dólar por las nubes, o seguramente que el dólar ya hasta desaparecerá. ¿Qué va a hacer de nosotros, por Dios? Eso me tiene a mí pensando. Está bien. Eso me tiene a mí pensando. Escúcheme, Bernardo, usted sabe que lo que salió el tema de, más que nada del tema de los Juegos Olímpicos, si se van a disputar o no el año que viene. Y yo ahora, cuando vi las publicaciones que hicieron sus hijos, vi algo que ya yo había investigado, lo investigué bastante usted, pero había un dato que no tenía, y era que usted había sido el abanderado olímpico, la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Ese dato no lo tenía y vi la imagen que subieron sus hijos, del video de usted entrando al Estadio Olímpico. O sea, ¿qué recuerdo tiene de eso? O sea, yo lo vi, bueno, obviamente es muy emocionante, pero bueno, quisiera que nos comparta, digamos, cuál es el recuerdo que tiene usted de ese momento. A ver, mire, Cristian, eso son cosas que en la vida uno eso no se le olvidan. Pero hay situaciones que uno quisiera que eso no se hubiera olvidado. Por ejemplo, este caso que usted está tocando, esta situación de mi vida, que yo lo pudiera recordar solo por el momento deportivo emocionante, precioso, cosas que no le pasan a muchos ciudadanos en el mundo, ¿cierto? Pero resulta de que a mí no se me puede olvidar eso. ¿Por qué? Habían en la tribuna principal, al entrar nosotros al estadio, Montjuïc creo que se llamaba el estadio este. Sí. Vamos entrando nosotros, claro, Colombia, por orden alfabético, le tocó entre los primeros países de entrar a la pista atlética. Yo recuerdo que habían muchos mandatarios del mundo. Allí estaba el rey de España, la reina también, y habían una cantidad de personajes, presidentes, primeros ministros de distintos países. Y había la pantalla gigante esa, ¿se acuerda que había una pantalla de televisión grandísima en la parte frente a la puerta de Maratón, por sí, donde estaban entrando todas las delegaciones? Yo vi en el momento en que nosotros entramos, yo entré muy emocionado, pero yo alcancé a ver en una de las pasadas por la gradería, vi la pantalla esta, y en ese momento vi que estaba haciendo la televisión un paneo sobre los personajes, sobre todos estos señores, los mandatarios de todos los países, y se enfocaban en una silla que había allí vacía. En ese momento el presidente de Colombia era César Gaviria Trujillo, recuerdo mucho yo. Y él no pudo ir allá, no pudo estar en la Olimpiada, porque ese día habían matado bueno, en ese día o en esos días, no sé, había habido un problema en Colombia gravísimo por estas cuestiones del narcotráfico, y habían matado a uno de esos jefes de la mafia. El hombre muy nombrado, muy mentado en todo el mundo. Entonces, pues, entró Colombia, y maldita sea, no era la delegación de Colombia la que tenía que mostrar la televisión. Tenían que mostrar, era el caso es que el presidente no pudo venir porque están con la cuestión de matar a un bandido. Ay, qué madre. Entonces eso lo golpea a uno mucho. Como nos golpea todavía hoy en día a los colombianos esta situación en muchos países del mundo. A nosotros todavía nos conocen, desgraciadamente, Cristian, por esas carajadas, por todo eso malo que pasó entre los años 80 y 90. Sí.
Sí, es algo que usted sabe que yo le voy a ser sincero, no tenía ningún precepto sobre Colombia, primero porque no tengo el gusto de haber ido a conocer un lugar que la gente que ha ido me ha dicho que es un lugar maravilloso, hermoso, y hay algo que a mí me cambió a modo personal, la visión del pueblo colombiano, de una serie que creo que la hizo la Caracol, no sé si es un canal, es una productora grande en Colombia, Sí. una serie que bueno, que es El Patrón del Mal, que ahora está en Netflix, y bueno, yo vi esa serie y la vi como 3 veces, primero porque no podía creer la historia de lo que había pasado con este personaje, y segundo, que me pasó a mí como le pasó, le digo porque lo he hablado con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares. O sea, a nosotros nos cambió la visión del pueblo colombiano porque uno pensó, o sea, mal pensado, como dice usted, que el pueblo colombiano terminaba siendo cómplice de estas actividades criminales, pero al ver eso nos dimos cuenta que no solamente no eran cómplices, sino que fueron víctimas de una organización asesina, y a mí particularmente me cambió la visión que yo tenía del pueblo colombiano. O sea, yo pequé de ignorante porque mi visión era totalmente de ignorante por no haberme informado, y cuando me informé, de hecho lo hablé muchas veces con los chicos en los torneos, que siempre yo le he preguntado algunas cosas, y ellos me han contado a lo mejor detalles de chicos que algunos vivían en Medellín, otros que viven ahí en Cali, donde está usted, y bueno, yo ahí me di cuenta que ustedes fueron víctimas, que no fueron nunca cómplices. Sí, eso es cierto, Cristian. Mire, yo recuerdo en alguna ocasión yo fui a Buenos Aires, por allá años 83, 84, a algún campeonato suramericano de tiro o a una Copa de las Américas, no sé, alguna cosa. Yo era muy amigo, o soy muy amigo de Daniel y de Eduardo Felicia. Los dos muy buenas personas. Eduardo, yo hablaba mucho con Eduardo porque Eduardo es abogado y comentábamos estas cosas pues de lo que nos estaba pasando a nosotros. Habían otros muchachos del equipo argentino que de pronto pues se hacían chistes sobre la situación de que se estaba viviendo en Colombia, y recuerdo, y a mí eso me molestaba muchísimo, recuerdo que a mí habían algunos tiradores que me decían Bernardo Escobar, y entonces a mí eso me causaba como urticaria, y yo les decía, mire, yo creo que con eso no se deben de hacer chistes. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer? En ese entonces Argentina, año 82, 83, Argentina no tenía los problemas de narcotráfico ni nada. No, es decir, eso era muy lejos. Colombia era un país lejísimos de ellos y eso no iba a pasar en Argentina. Como no iba a pasar en Brasil tampoco, según algunas personas. Entonces, les decía yo, mire, ustedes lo que tienen es que cuidar de que ese cáncer no vaya a llegar acá, que no vaya a llegar, porque el día que el narcotráfico les llegue aquí, el diablo se los va a llevar. Eso es la cosa más horrible del mundo. Con el tiempo, Cristian, en alguna ocasión, creo que fue en Winnipeg, cuando los Panamericanos de Winnipeg, año 99, creo que fue esto. Yo tuve la fortuna de que a mí la Federación Argentina de Tiro me invitara a dictar una clínica de tiro allá en Buenos Aires. Bueno, yo fui y eso fue en vísperas de los Juegos Panamericanos en Winnipeg. Entonces, con Daniel, que yo estuve con ellos en San Francisco, en la ciudad natal de ellos, hablábamos en casa de los Felicia, con él. En ese entonces allá conocí yo al papá de ellos, un señor maravillosa persona, y comentábamos los casos de Colombia, y les decía yo, Daniel, ¿se acuerda cuando yo les decía a ustedes hace mucho tiempo esto, cuando ustedes me molestaban a mí que por el apellido, a mí no me decían Tobar sino Escobar? Les dije, mire lo que está pasando hoy con Argentina.
y decían, no, y esto está comenzando. Y mire lo que han pasado, las cosas que han pasado en Argentina, las cosas que están pasando en Uruguay, las cosas que están pasando en Chile, las cosas que están pasando en Brasil respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque no nos hemos ayudado, no nos hemos cuidado. De pronto, no sé, el ser humano cambia un peso por tranquilidad emocional, le damos demasiado interés, demasiado valor al dinero cuando no lo tiene. Sí, el dinero es necesario para vivir, pero hay cosas muchísimo más importantes. Seguro. Muchísimo más importantes. Y se ha descuidado el narcotráfico. Una de las primeras cosas que ataca es a la familia. Porque allí es donde hay que atacar, allí es donde hay que acabar, donde usted acabe la célula de toda sociedad. Listos, arregló al resto de gente, arregló todo. Si usted acaba con la familia, si usted acaba con el núcleo familiar, ya le queda fácil hacerlo todo lo demás. Y es una cosa que allá, por ejemplo, nos pasó a nosotros con nuestra juventud. A muchísima gente de los barrios populares nos la contagiaron, nos la contaminaron, y de allí salieron todas estas hordas de sicarios y de secuestradores y cosas que hoy en día estamos con ese dolor de cabeza. Y no solo allá, sino en toda Sudamérica se está presentando el problema, o en toda Latinoamérica se está presentando ese problema. Bernardo, usted es un libro para mí, pero bueno, estaría hablando horas y horas, pero bueno, la idea es tenerlo presente en los programas, en las notas. Esta es una situación muy particular, yo quería comunicarme con usted, como para que bueno, pudiéramos compartir la situación suya, su realidad, su actual refugio en la ciudad de Río. Y bueno, más adelante seguramente lo quiero llamar para seguir hablando de deporte, de la vida, y bueno, y esperemos que la próxima vez que hablemos tengamos a lo mejor una perspectiva mucho más clara, y me encantaría poder hablar con usted, pero usted ya en su hogar, en Cali. Cristian, pues Dios lo oiga, y que esas cosas se den muy rápido, y que se den para bien de todos, para bien de toda la humanidad. Porque no es saludable vivir en este estado de zozobra. Esto no es bueno para nadie absolutamente. Entonces es muy bueno, ojalá, Cristian, y se den las cosas así, y que en un futuro ya nos podamos volver a ver, charlemos ya de otras cosas muchísimo más amables que estas carajadas que nos están molestando en el momento. Le agradezco inmensamente su llamada, Cristian, muy amable. Gracias por no olvidarme, muy amable. No, ¿cómo me voy a olvidar? No me olvido de usted como de ninguno de los integrantes, de la gente que ha hablado conmigo, de los entrenadores, los tiradores, los chicos que arrancan, las personas que están ahora preparándose para los Juegos Olímpicos. O sea, somos muchos, pero somos todos importantes. Sí, Cristian, eso es cierto. Y yo creo que tenemos que hacer una de las cosas que tenemos ahora, las personas que tenemos de pronto el acceso a juventud para formar en el deporte, es comenzar también a recalcar un poquito más en el valor que tienen nuestros viejos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos. Nosotros somos personas que nuestra generación, infortunadamente, como que nos olvidamos un poquito de ellos, y nos damos cuenta, hoy en día nos damos cuenta del valor que tienen nuestros viejos y cómo tenemos que quererlos y respetarlos. Los viejos son los que nos dicen, jovencito, pare, por allí va mal, mijo, es por acá, es por este otro lado. Esas personas así que son ya unos sabios, que los ha hecho sabios es la vida, los años que tienen encima. Esas personas tienen que ser muy, muy importantes para nosotros, los que venimos detrás. Así como nosotros un día seremos importantes para los que son hoy en día nuestros nietos, más adelante los bisnietos. Eso, nosotros los que tenemos la facilidad de meternos con jóvenes y ayudar un poquito en la formación de ellos, inculcar mucho más en eso, mucho más en esos valores que se han perdido un poquito.
Le agradezco muchísimo, Bernardo, toda su enseñanza. Y bueno, ya le digo, espero pronto volver a hablar con usted, pero desde su casa. Gracias, Cristian, muy amable. Una feliz noche y que esté muy bien. Dios lo bendiga, ¿va? Muchas gracias. Hemos estado con Bernardo Tovar, actual entrenador del equipo federativo de Brasil. Bueno, estamos llegando al fin de este programa grabado, este programa atípico por la pandemia. Hemos intentado, como siempre, darle el mejor material. Hemos hablado con dos protagonistas a niveles internacionales del tiro, a nivel iberoamericano, con dos vivencias completamente distintas, pero dos vivencias que comparten la realidad que estamos viviendo todos actualmente por la pandemia. No nos queremos despedir y no queremos ser repetitivos, pero no por eso es importante aconsejarles a todos que nos quedemos en casa, cuidarnos nosotros y también cuidar a nuestros seres queridos, la gente que depende de nosotros, la gente que nos acompaña, y la mejor forma de cuidarlos es quedándonos en casa, organizar todo para evitar cualquier contacto con la gente hasta que esto se vaya liberando, hasta que las autoridades vayan desregulando cada una de las actividades en cada uno de los países distintos, porque también tenemos diferencia en cada uno de los países en la cual todos habitamos. A todos le deseamos que superen de la mejor manera, juntamente con sus afectos, aquellos que están solos, que no nos olvidemos de ellos, para que puedan sobrellevar esta soledad y estas horas de angustia. A todos le deseamos felicidades y que podamos sobrellevar conjuntamente con todos nuestros familiares y afectos y amigos estos momentos tan complicados. Desde el mundo del tiro deportivo les damos un abrazo a todos, figurativo obviamente, y los esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos.